Liza Minnelli con Maybe This Time. Temazo para ir Cabaret. cantando mientras uno maneja en el auto, ¿o no? Claro. ¿De cabaret o de película cabaret? No, es de la película Cabaret. Ahí va, de la película Cabaret, muy bien. De Cabarulo. Diría, ya sabemos quién. Estamos ya habíamos anunciado que teníamos invitado, el entrevistado aquí, él es Daniel Patiño, es actor. Bueno, ya nos va a contar toda la multifunción que hace, porque esta obra justamente tiene alguna cuestión, algún detallito especial y particular, que se llama, me corrigen por favor si está mal, Ñe, Alma y Palabra. Sí, Bienvenido. Ñe. Ñe, ahí sí, va, separado. como un acento en la segunda, porque como veo ahí raro, sí, como 2 tildes, un punto. Sí. Bueno, justamente, queremos decir que la dirección es de Mónica Nazar, para comenzar a explorar esta obra. ¿Qué es Ñe? Buenas noches, ante todo, gracias por la invitación. Ñe significa palabra, significa hablar y también significa alma. Ahí va. Viene de la cosmogonía de los indígenas originarios, los Muiscas guaraní. Ellos tenían como esa filosofía de que el lenguaje es tan importante como es lo más importante para ellos, porque te dan su palabra y te dan su alma. Porque, hoy en día quizás es más común hablar, pero me imagino 500 años atrás o 1000 años atrás, qué importante que era comunicarse, y comunicarse era mucho más complicado. Entonces, esta obra, que es, como decís vos, estoy yo solo en escena, y es una obra de danza, teatro y música en vivo. Es una obra que indaga sobre este tema que es el lenguaje, que aparte de este año, claro, está con el CILE. la UNESCO, sí, y también la UNESCO declara Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Entonces, la obra tiene un carácter social porque trata de visualizar, sensibilizar y compartir un poco el lenguaje, porque yo, de nacionalidad paraguaya, hablamos guaraní, o por lo menos la gran mayoría de los paraguayos valoramos esa parte de nuestra historia. Y ya al ser una cultura oficializada, el guaraní al ser oficial, tanto acá en Argentina, también en Corrientes, ya tenemos la posibilidad de que esto sea oficial, y eso genera que no solamente lo hablen los nativos, sino también lo hablemos ya en la sociedad común. Entonces, ¿la enseñanza dónde la adquieren? La aprendés básicamente en tu casa, con tus padres, te transmiten, es algo que se transmite de forma maternal, y también en el colegio se enseña ya literatura guaraní, entonces también aprendes el complemento ya literario, digamos. Entonces es bastante rico, me parece, y la obra se mezcla con lo originario y con lo contemporáneo, porque la danza en sí es una danza-teatro, viene de las raíces del teatro antropológico y el estilo que trabajamos en escena, y la danza-teatro de la danza contemporánea. Y yo toco el saxo en escena, entonces ahí hay como un juego ahí de culturas, y surge algo muy lindo que es Ñe, Alma y Palabra. Estrenamos el viernes pasado, la primera función. Estuvo muy, muy linda, fue el viernes, con un público muy lindo. Siempre el estreno van familiares, amigos, entonces también uno lo hace con mucho cariño, y a partir de ahí empieza a dar los pasos para presentarlo ya al resto del público. Esta historia que vos contás de tu pueblo, de donde vos venís, ¿es lo que originó esta obra o se vinculó con alguien más que te lo propuso? Me lo propuso la Mónica. Mónica Nazar me propone trabajar directamente sobre mi historia, que es contar un poco qué es el guaraní, y contar un poco cómo es esto de la mezcla entre el guaraní y el castellano. Porque yo estaba queriendo trabajar otros autores, porque por ahí uno, al no tener una visión más dramatúrgica, o sea, yo no soy director todavía, bastante joven todavía, o sea, no me considero todavía director. Hemos trabajado con Catapulta Teatro, ya es la tercera producción, y esta vez decidimos trabajar con Mónica.
y ella nos sugirió trabajar sobre el lenguaje. Y después nos dimos cuenta que este año, porque nosotros la obra la montamos el año pasado, en marzo empezamos a trabajar, fue un año de trabajo, de ensayos y de investigación, y nos dimos cuenta que este año estaba el Congreso de la Lengua Española, declara la UNESCO el Año Internacional de la Lengua. También está muy en discusión hoy en día el lenguaje, el lenguaje inclusivo. Eso te iba a comentar, que qué año, porque es un año muy interesante, sí. se está discutiendo si representa o no, y esta necesidad de romper con ciertas estructuras, sí. Y todavía como ese, no me sale la palabra, como esa pared que hay que romper, que todavía hay quienes consideran que no, que esa cuestión conservadora del lenguaje y que no entienden que el lenguaje va evolucionando como evolucionan las sociedades. Bien lo dicen justamente en el guaraní, esto que nos expresabas vos de alma y palabra, que es eso, es parte de la identidad de que uno va formando. Claro, las representaciones que hacemos al hablar, todo lo que decimos, todo lo que somos, cómo nos apropiamos de los espacios aparte y de lo que uno es. Uno es también un poco como habla, entonces, si uno toma esta posta del lenguaje inclusivo o de valorar su lengua materna o su lengua familiar o lo que le viene por herencia, está hablando mucho de uno mismo, digamos. Además, si bien existen las formas no verbales de comunicar, que son muchas y muy ricas, el hecho de que el lenguaje muchas veces todavía deje fuera, discrimine y no incluya, incomunica, y eso aísla, y es terrible. Y todavía que exista, por eso lo valioso de la apuesta y de la propuesta, el hablar y el incluir, y por lo que contás, me parece muy valioso que tanto en el hogar como en las escuelas se mantenga una lengua tan importante que es propia. Sí, Argentina lo tiene también dentro de su historia. El guaraní no es solamente de Paraguay, es a nivel regional y bueno, Argentina tiene 17 lenguas originales que la cruzan y bueno, si te pones a pensar, cada país va cruzado por un montón de lenguas originales que han sido aisladas por el mismo sistema. Y bueno, que el guaraní haya resistido estos 500 años de conquista y que ya lo tomemos la sociedad, que ya lo tome parte de su historia, porque bueno, en Paraguay vos vas a algún lado y como paraguayo te dicen, decime algo en guaraní. Claro. Y eso es lindo, ¿no? Eso a mí me gusta, o sea, a mí me encanta que me pidan decir algo, que enseñe, o sea, los amigos, conocer a alguien nuevo y lo primero que te pregunta es como que si no hablas guaraní no sos paraguayo prácticamente. Claro. Bueno, tengo una anécdota que nada que ver, pero cuando era más chica trabajé en un call center como todos. Y una compañera era de Paraguay, había ella venido a vivir a Argentina, no me acuerdo por qué motivo, y una de las razones por las cuales la contratan es porque la gente que atendía, Uruguay, Argentina y Paraguay, eran como los 3 puntos donde esta empresa de telefonía tenía sus oficinas, y la gente que atendía a Paraguay, una de los puntos era que supieran hablar guaraní. Porque había mucha gente que llamaba por eso. Ahí va. Claro, lo buscaban por eso. Yo entré a trabajar al call center por eso y cuando llegué a Córdoba no tenía trabajo y entré justo a la empresa que también trabajaba mi compañera. Me dice, están buscando un paraguayo que hable en guaraní. Listo, vamos. y sí, enganchamos por ese lado. Y bueno, esta obra le pone cuerpo también a eso, ¿no? Al lenguaje, porque la obra también es muy... Hay mucho físico en juego, es mucho trabajo físico y bueno, también la propuesta o la tesis, la hipótesis era si le podíamos poner, si podíamos danzar la palabra. Claro, tal cual. Entonces, porque como esto que decías vos, me salió el tema del lenguaje corporal. Claro. La obra está muy en juego porque hay toda una parte donde trabajamos antes de hablar, hay toda una cuestión de trabajo coreográfico. Y muchos de los que ya han ido me dicen, toda esa primera parte es como que empezás a pensar y empezás a ver y empiezas a contar una historia a través del cuerpo. Entonces
Es una obra que la puede ver cualquiera, y bueno, a mí me gustaría seguir creciendo con la obra, si le pudiera agregar lengua de señas, a mí me encantaría, pero Claro, bueno, ya es demasiado, entonces la verdad ¿Quién que sabe? sí, se podría, es bastante interesante y bueno, el lenguaje este año es protagonista y la obra se planta desde ese lugar. Sí, Recién nos contaba fuera de micrófono que luego de la obra se invita a una parte más, digamos un tercer tiempo. Sí, hay un conversatorio donde invitamos al espectador a que se quede, a preguntar, a decir lo que piensa, a reflexionar, a cuestionar también. Hay gente que quizás no le guste, qué sé yo, hay público para todo. Y el viernes se estuvo lindo porque se quedaron todos, nosotros dijimos, bueno, ahora hay un conversatorio, vamos a compartir con el público y el que se quiera ir, se puede ir, y nadie se fue. Y estuvo muy lindo, así que todos se han quedado y han aportado ahí preguntas de dónde son los textos. Bueno, el texto, de paso lo comento, es de un antropólogo paraguayo. Hemos hecho una investigación bastante profunda sobre qué texto seleccionar. Y es un texto que habla sobre cómo surge el lenguaje para los guaraníes. Entonces, algo que van a descubrir si van al espectáculo, de cómo para los guaraníes, cómo surge el lenguaje. Y es de ahí donde trabaja la obra, y bueno, la gente ha preguntado eso, han preguntado por qué el tema o de dónde soy, y bueno, estuvo muy lindo, la verdad que la mayoría se quedó y es un corto plazo, es 40 minutos más o menos donde nos quedamos a compartir, y la verdad que sí, es muy lindo que eso se pueda dar, pues no es tan común que suceda. Y esto va a ser todas las... Vamos a tratar de mantenerlo en todas las funciones, que cada función vamos a tratar de invitar siempre a una persona de cultura, alguien quizá que pueda dar una reflexión más profunda, y bueno, que el público también interactúe con el actor y con el que se ha invitado y entre ellos también. Me imagino que eso también a vos te sirve en cuanto a toda la preparación que tuviste previa. Sí. Esto de que sea danza, que cada uno va a tener su propia interpretación. Totalmente. Que hable de una lengua que no es la nuestra materna, digamos, también tiene su interpretación. Entonces, la devolución con el público debe ser súper rico para ustedes también. Sí, la verdad que sí, y hace crecer mucho, y también te emociona, porque hay veces que... Hoy, por ejemplo, hablaba con un compañero de trabajo que había ido y recién lo vi hoy, y me dice, hoy tal y tal parte, y podría pasar y tal cosa. Y yo digo, claro, yo quería lograr eso que a él le había picado, entonces me quedé como diciendo, está bien, está funcionando lo que... porque por ahí también el público está muy acostumbrado a recibir toda la información. Él quería recibir, él quería entender, ya en la primera escena ya quería entender toda la obra. Entonces, nos pasa mucho a los espectadores eso, muchísimo. Sí. Y él me dice, y al último, cuando vos contás todo al último, ahí es como que sí, ahí va el cierre. Entonces, claro, también la obra siempre, por lo menos dentro de la línea de trabajo que yo tengo, siempre plantea poner el espectador en ¿cómo se llama? En jaque, digamos, que el espectador termine de develar completa la obra y que le siga quedando cosas en la cabeza. Este amigo me dice, toda la semana estuve pensando en verte y en preguntarte y en hablarte, y eso me parece fantástico. Y esa evolución del público es muy rica, la verdad que, y no, como digo, no es muy común. Yo tratamos de ir a ver otras obras y no es tan común que te abran el espacio también, porque es abrir el espacio al espectador. Hay quizás gente que quizás no le interesa la opinión del público. Y nosotros por suerte lo tuvimos, y Mónica al último también aportó reflexiones muy lindas, y la mayoría quedó muy contenta. ¿Fue una decisión desde un comienzo hacer o fue...? Lo decidimos nosotros con Guadalupe. Fue algo más de Guadalupe en realidad, que es la que siempre está pensando en abrir un poco lo social. Es la que se encarga de dar ese plus a las cuestiones fuera, porque su trabajo también como comunicadora está ahí, y bueno, ella está en su tesis, está construyendo esto del público, y tiene esa mirada sobre qué es el público. Entonces nos interesa conocer al espectador, y bueno, que haya una
una formación de espectadores, también esto aporta y nos parece súper rico tanto a la producción, a la obra, y que el espectador salga con otro plus aparte de la obra. O sea ¿Y qué planes tienen para este año para la obra o qué vienen pensando? y por el momento vamos a estar todos los viernes que quedan de abril, o sea que este que sigue, este viernes y el próximo viernes, es el último viernes, y a partir de ahí pasamos a estar los días domingos a las 20 horas en la misma sala. Si todo esto va bien y encaminado y el público apoya, porque por ahí, bueno, si es que empezás a ver que empieza a haber menos incidencia del público, obviamente no podés continuar. Pero si todo sigue, vamos a estar hasta junio. Ahí va. Vamos a seguir hasta junio. Bueno. Y bueno, después vamos a armar seguramente un itinerario para hacer obras en distintos lugares. Y apuntar también a festivales. Acá en Córdoba hay muchos festivales. Claro. Hay 30 y tantas salas. O sea, imagínate lo que es pensar en decir un recorrido por toda la sala de Córdoba, ya te lleva 2 años prácticamente. Sí, tal cual. Hay mucha obra, nosotros completamos sí. mucho de nuestra producción con obras porque no se agotan jamás. Recordamos que es los viernes a las 21 horas en Teatro La Chacarita, que queda en Jacinto Ríos 1449, y pueden hacer reservas por un número de teléfono. Sí, 3517-362-865. Perfecto, me imagino que también en las redes sociales de Catapulta Teatro Danza, que es la ahí compañía. Estamos permanentemente alzando cosas, y también en la página de La Chacarita estamos alzando promociones. Yo les traje 2 entradas si quieren sortearlas, no sé si ya hoy pueden o mañana. En las redes sociales siempre ahí se puede. Ahí yo les dejo las entraditas. Buenísimo. Y nos pasan después los nombres, se Buenísimo. pasan a Guadalupe para este viernes o para el próximo, no hay problema. Buenísimo. Y bueno, más que ustedes también, más que invitadas, si quieren ir nos avisan y la vamos a esperar. Por supuesto, suena muy interesante la propuesta, sobre todo porque por ahí uno no está tan acostumbrado a mezclar unipersonal, teatro, danza, otras lenguas. Es como un combo interesante. ¿Cuánto tiempo la preparación? Y fue un año de trabajo. Claro. Un año de trabajo y también preparación mía extra, digamos, de preparación constante. Y fue un año exacto. Empezamos en abril y la estrenamos en abril. Claro. Ahí va. Y creo que fue el año pasado que se empezó a discutir, bueno, si bien la evolución del lenguaje viene hace mucho, ya de hecho nombrabas el Congreso de la Lengua y en la mayoría de las charlas se empezaba a hacer este análisis de cómo, bueno, se pasó de la arroba a la cómo era muy difícil nombrar el arroba a la X, a la E, y ha habido justo, creo que es del año pasado también esta discusión, así que viene, como decías, viene justo para los momentos en los que se está poniendo en jaque el lenguaje. Sí, totalmente. De hecho, al CILE no pudimos entrar nosotros y ellos tenían uno de los puntos del Congreso de Lengua Española era la interculturalidad y que la obra entraba ahí en ese marco y no nos permitieron, digamos, el acceso. Bueno, seguramente no les interesaba mucho que discutamos el colonialismo. Entonces, exactamente. porque la obra que reflexionemos sobre eso, Claro. sobre la lengua que queda segunda, tercera, frente a un español impuesto. Digamos. Sí, porque la obra se planta, digamos, o sea, nosotros, o tanto como lo digo, al oficializar la lengua guaraní, tanto en Argentina como en Corrientes, más no toda Argentina y en Paraguay, es algo que logramos ganar, digamos, para nosotros es una conquista sobre el idioma, y eso me parece que, si bien hoy hay una mezcla, pero nos parece que es un avance es una lucha, me parece, para mí es una lucha. Entonces, no sé, no lo planteamos tan de frente, o sea, no vamos a criticar a la lengua española. No, pero todavía hay como el poder de ser dueños de todavía las construcciones sociales. Sí, una reivindicación, sí, una reivindicación. A la gente de la organización del Congreso, más que nada a la Secretaría de Cultura, le presentamos el proyecto y no les interesó, no lo apoyaron, no le dieron su lugar. Y para mí era normal que suceda porque
y porque lo sí. apartan a este tipo de cosas, la apartan porque no el Congreso viene a plantearse como el Una cosa. español y darle cabida a eso. Tienen que ser autores cordobeses. También por ese lado a mí me separaron que tienen que ser cordobés el autor, que no le vamos a dar la plata para la producción porque no es cordobés. Claro. Y cosas así xenófobas que vos decís, ¿cómo puede ser que eso siga sucediendo si justamente hablan de integración de las lenguas y la apertura del español hacia el mundo? Y es todo un discurso que obviamente se queda en eso, que es En el discurso. Así que bueno. Era un discurso de uno para otro, pero sin respuesta, exacto, digamos. Claro, totalmente. Creo que por eso fueron pocos los talleres que pudieron hablar del lenguaje inclusivo, porque no estaba contemplado como charlas. Y Sino... a mí me parece que es algo muy rico, o sea, porque el español ya es parte de nuestra cultura y yo no estoy en contra del español ni nada. Pero me parece muy rico la mezcla que hay y cómo conviven y cómo sigue creciendo y ya está, ya no vamos a revertir lo que sucedió y la obra se plantea seguir construyendo, Claro. construir, Con lo digamos, que hay. seguir con lo que hay. Con lo que ya tenemos, Sí, con lo que es somos. básicamente eso. Ahí va. Y nada, y bailar, disfrutar, convivir, sensibilizar, socializar, disfrutar, porque también es un momento donde se disfruta mucho. Sí, el teatro en sí, claro, El teatro, invita a eso. sí. Entonces nosotros invitamos a todas las personas que vayan a ver Ñe, Alma y Palabra, y te agradecemos, Daniel, por este ratito compartido aquí en No Estamos en Tokio. Tenemos esa mezcla y mixtura de un poco de todo acá, ¿viste? Y lo veíamos recién a tu niño que da vueltas. ¿Él también ha aprendido tu lengua? Te le estoy enseñando a poquito. Todavía está aprendiendo, me imagino, está aprendiendo a hablar hablar ahora. en general. Sí. Hola. Ha venido con la familia. Qué sonrisa hermosa que tiene. Lástima que esto es radio y no televisión porque se están perdiendo bueno, pero una hermosura. hizo un zapateo él. Ahí está, muy bien. Hola, sí. Hola. 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 Ay, es mi primer niño en tantos años de radio. Muy bien. O segundo, creo. Mira, te agradecemos entonces, Muchas invitamos a todas las gracias. personas que te vean, nosotros vamos a sortear esas entradas para que puedan Bueno. disfrutar y vamos un separador y ya hacemos el cierre.